Santiago del Nuevo Extremo fue el nombre que le dio el conquistador español Pedro de Valdivia cuando fundó esta ciudad ubicada entre dos brazos del río Mapocho y enmarcada por la cordillera de los Andes. Ubicada a casi 600 metros sobre el nivel del mar, es la capital de la República de Chile. Hoy, Santiago es una moderna ciudad que afrontó a lo largo de su historia el desafío de varios terremotos que obligaron a sus habitantes a mostrar su temple para salir adelante. Los santiaguinos se enorgullecen tanto de sus tradiciones como de su vida cosmopolita, y sus calles son escenario de una agitada movida gastronómica y comercial. Acompáñenme a recorrer Santiago de Chile, los lugares por los que Pablo Neruda transitó y que fueron escenario de sus creaciones. Neruda nació el 12 de julio de 1904 en Parral, al sur de Chile, pero su niñez transcurrió en Temuco. Era un niño curioso y callado, y en los largos días de lluvia que acompañaron su infancia, su rutina consistía en leer y en coleccionar insectos. Cuando el jovencísimo adolescente, aún Pablo Neruda, vino a Santiago, vino con 16 años a una pensión aquí en la calle Maruri, una pensión absolutamente popular, muy económica. Evidentemente no tenía dinero, su padre no veía con buenos ojos sus gustos poéticos. Vino aquí a estudiar pedagogía en la universidad. Y en la pensión esta del 513 de Maruri pasó sus primeros meses, sus primeros 2 años aquí en Santiago, y mientras lo importante es que escribió sus primeros poemas. El Crepusculario, el famoso primer libro de poemas de Neruda, todavía muy modernista, muy influido por el modernismo, etcétera, fue escrito aquí. Dios, ¿de dónde sacaste para encender el cielo este maravilloso crepúsculo de cobre? Por él supe llenarme de alegría de nuevo, y la mala mirada supe tornarla noble. Entre las llamaradas amarillas y verdes se alumbró el lampadario de un sol desconocido, que rajó las azules llanuras del oeste y volcó en las montañas sus fuentes y sus ríos. Años después, escribiría en su Oda a la envidia: me desangré mudándome de casa. Todo estaba repleto. Hasta el aire tenía olor a gente triste. En las pensiones se caía el papel de las paredes. Escribí solo para no morirme. Neruda gozaba de gran prestigio como poeta, pero le costaba vivir de esa actividad. Buscando un empleo que le permitiera subsistir, consiguió un contacto para iniciar la carrera diplomática. Sería el comienzo del viaje de Neruda por el mundo. En 1927 fue designado cónsul en Birmania. Al año siguiente fue trasladado a Ceilán y luego a Java. Allí conoció a Maruca, su primera esposa, con lo que se casaría en diciembre de 1930. Mientras aún estaba casado con su primera esposa, Neruda conoció en España a Delia del Carril. Delia le abrió las puertas de la intelectualidad española y fue artífice de la vida de Neruda durante 2 décadas.
Vamos a visitar La Chascona, que es la casa donde vivió Pablo Neruda en Santiago de Chile. Es una casa hecha por él para sus amores, en principio, con Matilde Urrutia, muy original, con muchos rincones y que está impregnada un poco de la personalidad del poeta. Esta casa fue saqueada cuando el golpe de Estado de Pinochet contra el presidente constitucional Allende fue saqueada, incluso hay un aljibe a la entrada que fue bloqueado de tal modo que se inundó gran parte de la casa. En fin, fue un enorme disgusto, entre otros tantos, desgraciadamente, que marcaron el final de la vida del poeta. Pero vamos a entrar a ver esta casa tan singular. Esta es la biblioteca de La Chascona. Es lo último que se incorporó a la casa cuando Pablo Neruda se vino a vivir a ella. En principio vivió sola Matilde Urrutia y después, cuando ya él se vino a vivir con ella, entonces se hizo una serie de ampliaciones de la casa y esta quizás sea la más destacada, la sala de estar, biblioteca. Se guardan libros, los inevitables retratos de Walt Whitman, el gran ídolo poético, y de otros autores, y aquí una vitrina con los méritos, con los premios que obtuvo, entre ellos, naturalmente, en el centro, destacadamente, el Premio Nobel de Literatura. Es un lugar muy acogedor, lógicamente para leer, para estar pasando los ratos invernales junto al fuego, y es el remate de esta casa tan singular. Neruda tenía verdadera pasión constructora, arquitectónica, esa especie de gusto por las colecciones, por la construcción, que de alguna manera se refleja también en su obra. Esta casa, lo mismo que la de Isla Negra, estuvieron en principio diseñadas técnicamente por el arquitecto español exilado en Chile, Germán Rodríguez Arias. Pero el propio Germán Rodríguez Arias reconoce que las dos casas son fruto de la imaginación de Neruda, de la capacidad de invención, de la originalidad de composición, a veces muy modernas, ¿no?, de las casas de Neruda. La casa en principio era solamente el living y el dormitorio, lo básico para albergar, como digo, esos amores, y después, cuando él se vino a vivir, pues se fue aumentando con el bar, con el comedor, con la biblioteca, etcétera. Todo ello en un conjunto muy poco convencional y muy original. En rejas y en otros lugares de la casa se ve ese signo, la P y la M, que es naturalmente las iniciales de Pablo y Matilde, con la señal del mar, ¿verdad? Las ondas del mar pues, están ahí juntos, digamos, como bañándose en el mar. Y aparecen en diversos lugares de la casa porque, como digo, estaba hecha un poco para albergar el amor de ambos. Matilde, nombre de planta o piedra o vino, de lo que nace de la tierra y dura, palabra en cuyo crecimiento amanece, en cuyo estío estalla la luz de los limones.
Este es el living de la Chascona. Este es el retrato que hizo Diego Rivera, el famoso pintor y muralista mexicano, de Matilde Urrutia, la Chascona. Chascón en chileno es el que tiene un pelo muy abundante, revuelto, greñudo. La gran cabellera roja de Matilde Urrutia era la que hizo que Neruda la llamara la Chascona. En el cuadro de Rivera está ella, naturalmente, y esta segunda cara que es el perfil del propio Neruda, que aparece como una especie de desdoblamiento de Matilde Urrutia. Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso, qué soledad errante hasta tu compañía. Siguen los trenes solo, rodando por la lluvia. En tal no amanece aún la primavera, pero tú y yo, amor mío, estamos juntos, juntos desde la ropa a las raíces, juntos de otoño, de agua, de caderas, hasta ser solo tú, solo yo, juntos. El barrio de Bellavista, el actual barrio de Bellavista, antes era la chimba, es decir, un poco el barrio de mala vida, por decirlo de alguna forma, de diversión, de lupanares, etcétera, etcétera. Aquí venía la sociedad, digamos, del otro lado del río Mapocho, venían aquí a echar una cana al aire, como decimos en España. Poco a poco se ha ido transformando en un sitio de restaurantes, es lugares de moda, hay varias galerías de arte. Ha sufrido una evolución parecida en el antes y del ahora a, por ejemplo, el barrio de Palermo en Buenos Aires. Estamos en el bar-restaurante Venecia, un lugar típico del barrio de Bellavista santiaguino y además un lugar que está muy próximo a la Chascona y un lugar que frecuentó Pablo Neruda, que como hemos ya mencionado varias veces, era un hombre que apreciaba extraordinariamente la buena bebida, la buena comida y la convivencia, esa situación de compañerismo que se produce en torno a una botella. Bueno, yo naturalmente quisiera preguntarle cómo son sus recuerdos, cuál era la relación de este local con Pablo Neruda. La relación de Neruda con el Venecia comienza con mi abuelo, porque mi abuelo era amigo de él. Mi madre en esa época trabajaba ayudando a mi abuelo y yo jugaba entre las mesas y yo conocía a Pablo Neruda. Yo tuve el gusto de conocer a ese insigne hombre que en esa época era simplemente un vecino, un gran amigo de mi abuelo. De hecho, ¿Qué le gustaba él tomar? ¿Qué le gustaba a él? A él le gustaba mucho la buena mesa, era un gran amante de la buena mesa. Y aquí además en Chile hay mucho de dónde elegir. Él amaba los perniles y el arrollado, eran los platos que él prefería acá. Atrás nuestro estaba la mesa en la que él se acomodaba, principalmente con sus amigos, porque en esa época el Venecia era solamente era un solo restaurante en el barrio, barrio residencial, solamente los vecinos, y tomaban también. Tomaban, convivían, conversaban, jugaban al cacho, que es un juego típico nuestro. Y convivían con el resto de los clientes. Que pasaba tiempo aquí, pasaba horas, vamos, o por lo menos... Pasaba cuando estaba en Santiago. La verdad que su mundo se dividía mucho entre Santiago y Valparaíso y ¿Y era más bien hombre de que venía por las noches o a mediodía o cómo?
la verdad es que convivía bastante en las mañanas y en las noches. Ajá. Más que nada, lejos del almuerzo, pero en las mañanas convivía Antes mucho. del almuerzo, ¿no? Antes del almuerzo, era más bien a venir al aperitivo, lo que ustedes los españoles llaman El aperitivo, la hora el de tapas. aperitivo. Sí, exactamente. Entonces a esa hora él venía, convivía un poco, conversaba, tomaba algo de vino o alguna cosa. De repente mi mamá le pedía que por favor me sacara a pasear un rato porque yo era bastante travieso. Y porque él era un hombre de talante humorista, ¿verdad? Y le gustaba bromear, y le gustaba... Y la verdad es que tenía un humor bastante especial. Era un hombre muy serio, pero con sus amigos se soltaba. Era como algo especial. Puede verlo, por lo que me cuentan mis padres, yo en la noche no estaba acá, pero me decía que él en la noche explotaba de alegría, él conversaba, amaba conversar con sus amigos. Aunque usted no lo crea, los extranjeros aprecian mucho más el arte, la forma de ser de Neruda que nosotros mismos. Bueno. Porque yo lo veo cuando llegan y se acercan a la placa donde estaba la mesa de Neruda y se sacan fotos y disfrutan y se emocionan de estar en un lugar donde estuvo Pablo Neruda, ¿ya? Y donde muchos chilenos se sienten y dicen, mira, aquí está sentado Pablo Neruda, así que bueno, qué bien. Bueno, nadie es profeta en su tierra, como suelen decir, aunque... Exacto. Neruda se enorgullecía de su gestión para que en 1939 anclara en Valparaíso el buque Winnipeg, cargado con 2.000 refugiados españoles que huían de la guerra y de la persecución franquista. Además de ser un hombre de letras, el poeta chileno era un convencido militante comunista. Para conocer la opinión de personas que trataron y por supuesto que vivieron en la época, en los años en que la figura de Neruda era de una enorme influencia, de un enorme peso en Chile y en toda América Latina, tenemos la suerte de estar hoy aquí con Miguel Litín, cineasta, guionista, novelista, y que además trató abundantemente a Neruda, ¿verdad? Sí, tuve esa suerte. Que ibas por allí, por Isla Negra. Sí, tuve la suerte de que desde muy joven conocí al poeta y tuve la posibilidad de visitarlo. ¿Le conociste cómo? Casa. ¿Cómo fue el...? Bueno, hubo una gran premiación. Ajá. Premiaban a los mejores del año. Y yo era un estudiante de teatro y mi obra fue premiada. Y el que me entregó fue Neruda. Entonces en un momento de abrazarlo y él que me felicitaba, le dije, por favor, necesito verlo. Quiero que me reciba en su casa. Y me dijo, vaya a las 6 de la mañana, me dijo, a la casa de Marqués de la Plata y allí lo espero. Así que yo que nunca... La casa de Marqués de la Plata es aquí en Sí, Santiago. claro, aquí en Santiago. Y yo que nunca he sido muy bueno, ni siquiera cuando era jovencito para levantarme en las mañanas. Bueno, pasé toda esa noche prácticamente despierto. Y llegué a las 6 allí, y ahí estaba él, muy puntual. Me hizo un recorrido por la casa. Y me dijo algo, Fernando, que siempre me quedó en la memoria. Y me decía cada cierto tiempo, me decía, porque usted sabe, joven, me decía, que yo soy el único escritor profesional que hay en Chile. Entonces yo hasta hoy día no sé cómo interpretarlo. Bueno, yo creo que quiere decir que podía vivir de lo que escribía, ¿no? Claro, me iba mostrando las cosas y decía, esto lo recogí en el norte, donde pasó Recabar, en el gran líder obrero chileno. Aquí estuve con Elías Laferte. Y hacía como un recorrido por su poesía, y muy generoso, ¿no? Y al mismo tiempo... por su casa, que a mí me parecía un laberinto maravilloso donde yo me he querido perder para siempre. Porque todas las casas realmente de él eran como prolongaciones de su personalidad y de su creatividad, ¿no? Y de las distintas épocas en que había escrito su poesía. Entonces, la casa de Santiago y ese recorrido primero que hizo, que tuvo la bondad de hacer conmigo, tenía mucho que ver con el canto general.
con esta época de su Sí, poesía que más abarcaba, comprometida, sí. del norte, de alturas de Machu Picchu, de toda esa época de Neruda, que es imprescindible en toda la poesía de América y la poesía. Y también a Isla Negra también fuiste con Sí, asiduidad. yo iba constantemente a Isla Negra, sobre todo en el último tiempo, porque estábamos escribiendo textos para hacer un filme que era la continuación del Canto General a Chile. Eran 10 cantos nuevos destinados a proyectarse al aire libre en pantalla gigante. Y cuando estábamos, por ejemplo, en Isla Negra y él se iba a dormir sus siestas, que eran sagradas, yo podía, con el permiso de él, incursionar en sus cuadernos y en lo que estaba escribiendo. veías incluso. Y ver cómo escribía con letra verde y corregía con letra negra, se iban componiendo como verdaderos racimos de uvas maravillosas. Qué maravilla, Sí. claro. Sí, pero además esos textos tienen eso, el valor añadido de la inmediatez de la mano, ¿no? Y yo tuve además también la gran suerte por esa época de que yo estrené mi primera película, que era El Chacal de Nahuel Toro. Entonces él me llamó y estábamos bajo aquí en Santiago, en el otoño, fue estrenada en mayo, bajo una mesita de madera, una mesita campesina, él y yo. Y él comenzó a hablarme del Chacal y de la película, de lo que él le había parecido. Y mientras eso ocurría, mágicamente empezaban a caer, muy nerudiano todo, las hojas de otoño que empezaban a cubrir. Y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando porque efectos especiales. Absolutamente. ¿Qué relación tenía él, por ejemplo, con el cine, con las artes, lo que hoy se llaman audiovisuales? O sea, ¿solo lo tenía por relación contigo o realmente él era un aficionado al cine? No, él era muy aficionado y él había hecho algunas películas y algunos reportajes. Ajá. Y normalmente no tenían mucha calidad porque terminaban siempre con él diciendo: este es un trozo de la poesía chilena y esto es un buen vaso. Me acuerdo de una de ellas que era uruguaya, y un buen vaso de vino chileno. Salud, decía el público. Entonces, no era muy... Sí, era más expresivo que... No era muy afortunada, claro, realmente sus películas, pero tenían un valor. Yo las ando buscando para conservar. Claro. Y gustos cinematográficos, aficiones a directores, a tipos de películas, etcétera. ¿Cuáles tenía? Él gustaba mucho de la Nouvelle Vague francesa. Ajá. Sí, sí. Hay una cosa que, claro, siempre es inevitable, hablando de Neruda, de un tipo de poesía comprometida, que quizá incluso pues a veces vemos como un arte que hoy es más distante para nosotros. Siempre la pregunta es hasta qué punto el compromiso político puede alterar o rebajar una condición estética por el deseo de ser expresivo, de ser claro. En fin, o hasta qué punto, más bien, en cambio, es una obligación, como tú has hecho también, arte comprometido. Y en ese mismo sentido, ¿cómo es hoy, mirando un poco hacia atrás? Este es un gran conflicto, ¿eh? Es un gran conflicto, donde comienzan las obligaciones del ciudadano, o donde terminan y donde comienza la creación. Verdaderamente sobre todo aparte de todo lo demás, por el problema luego de valoración, porque claro, hay personas que valoran a Neruda a favor o en contra por el compromiso político y a veces olvidan que lo que era un artista de la palabra y de la expresión, muy comprometido, pero que el juicio por su toma de partido político termina viciando la interpretación de su obra, ¿no? No, yo pienso que hay un primer nivel de poesía política de Neruda que francamente no significa nada. Hay poemas al partido, sí. Hay poemas en contra de algunos candidatos presidenciales, hay cosas que yo hubiese preferido no conocer nunca. O sea, eso está muy claro. Hay otro nivel del compromiso de él en que, claro, es un compromiso poético y humano, en la cual a veces se desliza algo que podría no ser tan puro del punto de vista poético, pero en general se mantiene el gran nivel en la cual la palabra, en la cual el verbo, en la cual la expresión es lo importante. Por ejemplo, en ¿cómo calificar Alturas de Machu Picchu?, que pienso yo que es uno de los más grandes poemas
de la lengua española, ¿no? Él llama al esclavo, le dice, levántate, dice, ven, sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la raíz de lo más profundo de la raíz de Siminá. Dime, aquí estoy, aquí viví, aquí construí. Bueno, es un gran poema épico, Claro. pero hay un compromiso con el hombre y con la historia, sin duda. Sí, sí. Él dice, Machu Picchu dice, devuélveme al esclavo que enterraste. Decirme, aquí fui castigado porque la piedra no brilló o porque no creció el trigo. No, hay una reivindicación, sin duda. Hombre, sobre todo en una obra tan torrencial como la de Neruda, porque Sí, si Neruda hubiera escrito unas cuantos poemas, pues se le podría exigir la perfección en todos, pero claro, con una obra tan amplia es eso, lógico que haya obra de circunstancias, que habrá un poco de cumplido, digamos, ¿no? Además que hay que tomar en cuenta que la generación de Neruda vio la posibilidad de lo que llamamos nosotros lo que se llamó el socialismo real, ya la Unión Soviética como una posibilidad del paraíso y la felicidad para el hombre. Hoy día lo vemos y aparece completamente ingenuo. Miramos hacia atrás. Claro, miramos y decimos, pero no fue ni paraíso, ni fue nada, y todo se derrumbó sin que se disparara un solo petardo realmente, ¿no? O sea, porque las bases mismas estaban carcomidas. Bueno, pero en Neruda esto era casi un tema Sí, él cantaba más la religioso. esperanza que la realidad, ¿no? Sin duda, claro que sí. él- Ahora, hay cosas que los que no gustan ni aman de su poesía no le perdonarán nunca, como el canto a Stalingrado. Se ve el cartel y el puntero señalando. Como siempre, procuramos visitar una librería en cada uno de nuestros lugares con genio. En este caso aquí en Santiago, donde estamos rastreando la gran figura de Pablo Neruda, estamos en una librería, Metales Pesados, y tenemos la suerte de poder aquí hablar con Sergio Parra, que nos va a informar un poco de la actualidad de Neruda, porque quizá, ¿verdad?, todos... Bueno, inevitablemente, claro, para mí Neruda es el Neruda de mi adolescencia, ¿no? Pero claro, pasan los años y la gracia que tienen los clásicos es que continúan siendo actuales para otras generaciones, ¿no? Sí, bueno, Neruda pasó por una generación, Neruda fue muy importante, una generación que fue bajo la dictadura. Neruda, parte de nuestra generación, lo conoce, ¿no? De alguna forma, emblemáticamente bajo la dictadura, como no un poeta político, sino una figura emblemática junto con Allende, ¿no? Que mueren en el momento del golpe. Allende muere en el golpe y Neruda muere el 23 de septiembre en el golpe. Entonces, caemos en la melancolía. Es decir, la muerte de Allende, la muerte de Neruda, se inició por una generación completa, de alguna forma de melancolía, no política, ¿no? La melancolía de ciertos ideales, de una poesía, digamos, de vida, con Allende y la Neruda. El final de una época, como suele decir. Exactamente. Sí. Entonces, después, bajo todo ese periodo, Neruda es retomado, ¿no? Retomado por toda una generación de poetas, lectores, ¿no? En la transición, vuelve la transición en la democracia en Chile y Neruda, de alguna forma, desaparece del escenario, y se empieza a musealizar y de teorizar, ¿no? Empieza a hacer la edición, empieza a circular masivamente Neruda, ¿no? Porque bajo la literatura estuvo más prohibido, entonces era una cosa como de buscar a Neruda, el Neruda prohibido, de alguna forma que estábamos todos de alguna forma secuestrados en un país y éramos todos clandestinos, ¿no? Entonces Neruda también era como clandestino, también toda esta figura como Víctor Jara, todo eso. Y después ya dentro de la democracia y Neruda, lo que aparece de Neruda son la Fundación Neruda, y aparece Isla Negra, Casa Isla Negra, Sebastiana y La Chascona. Neruda se transforma en una figura más del turismo cultural de la transición, ¿no? Entonces la transición lo que hace es de alguna forma también secuestrar, ¿no?, esta figura de Neruda
y despolitizarla, porque las transiciones tienen que ver con un cierto acuerdo. Claro. Y cuando las democracias llegan a acuerdo con el enemigo, digamos, que se forma de la dictadura, era sacar todas estas figuras que fueran problemáticas para para la democracia. Y una figura que era problemática para el transcurso de la democracia era Neruda. ¿Y qué salida tienen los libros de Neruda, aparte de esos intentos de recuperarlo musicalmente, etcétera? Como libro, como lectura. No, Neruda se sigue vendiendo como un poeta ya. Más extranjeros llevan Neruda. O sea, yo creo que de los que son lectores de Neruda fuertemente son los brasileños. Ajá. No hay brasileño que no pase y no lleve un libro de Neruda. Qué curioso, sí. Algo del desconocimiento, la edición chilena, la ciencia, que hubo una edición acá en Chile. En 1948, Neruda fue acusado de injuriar al presidente González Videla, desaforado de su cargo de senador y perseguido por la justicia. Pasó a la clandestinidad y vivió de casa en casa, participando en la política de oposición, mientras trabajaba en su libro Canto General. Tú eres la patria, pampa y pueblo, arena, arcilla, escuela, casa, resurrección, puño, ofensiva, orden, desfile, ataque, trigo, lucha, grandeza, resistencia. Después de un año clandestino en Chile, Neruda cruzó a caballo la cordillera de los Andes hacia Argentina y de allí pasó a Uruguay, donde se embarcó hacia Francia. Pasarían algo más de 3 años hasta que pudiera regresar a Santiago. Estamos en la casa de Isla Negra, que era casi un poco un lugar del corazón de Neruda. Él aquí estudió parte de su obra, recibió a sus amigos, coleccionó objetos marinos y de otras procedencias y finalmente incluso está enterrado en este hermoso lugar, en esta especie de acantilado sobre el Pacífico, que tiene unas vistas extraordinarias y que es un lugar de un encanto y de un arrobo especial. Pero bueno, Enrique Segura nos va a contar un poco todo lo que hay que saber sobre esto, porque él lo conoce extraordinariamente bien. Pues bien. Yo creo que me parece que el arquitecto que hizo tanto la Chascona como la Casa de Isla Negra era un exilio español, ¿no? Germán Rodríguez Arias, me parece, que es un amigo de Neruda. Un amigo de Neruda. En la primera parte de la casa no hubo parte de arquitectura, no hubo arquitecto. Era la cabaña que había. La cabaña. Y de ahí empezó Neruda a hacer los planos él mismo, a hacer él de arquitecto, un poco de maestro. O sea, que él proyectó... Él proyectaba. Y a medida que pasaba el tiempo, los maestros iban construyendo la casa. Todavía está Rafita con nosotros, que tiene 85 años, y al cual él bautizó del poeta del martillo. Un hombre muy especial, un hombre con una cara de trabajador, de cansancio, y él construyó casi las 3/4 partes de la casa. Siempre jugaba con los maestros, era una cosa importantísima. Terminaba, por ejemplo, de servirse una cazuela, un típico plato chileno, tomaba un hueso redondo y le decía, incrústalo en la pared, Rafael. Que aprovechaba. Y él, vamos a ver después, terminaba una botella de vino en el comedor y esa botella se incrustaba en la pared como muestra de que festejó con algún expresidente o con un diplomático. Todo tenía relación con la vida. Todo tenía relación. Y todo lo hacía muy simple, era una cosa muy... Era como un juego. Vamos entonces a ver la famosa campana y el barco, porque son lugares que verdaderamente se le quedan a uno en la cabeza, no se borran. Esta locomotora, bueno, en cierta medida algo tendrá que ver con que el padre de Neruda era un ferroviario y conducía una locomotora, pero además también tiene otro significado, ¿no? Claro, yo creo que también, él cuenta, dice que era por Whitman, era admirador de, entonces nace esto de qué sé yo. Y como su padre era maquinista de ferroviario, entonces trae esto de un aserradero aquí cercano, de un pueblito chico del Tao, y hacía su broma.
le colocaba serrín húmedo y lo hacía humear con sus amigos aquí, 20 o 30 personas los días sábados, y le decía que funcionaba. Y no funcionaba, así era una broma. Claro, ¿no? Era siempre con sus juegos infantiles. Sí, sí, porque Whitman efectivamente tiene cantos a la máquina de vapor y en fin, eso. El barco me parece que era donde él a veces recibía y servía copas a los amigos. Claro, y... porque el barquito tenía aquí unas escalitas que es para subir y se sentaba con todos sus amigos. Él preparaba los tragos en el bar. Él era un gran barman, ¿no? Claro. Y después él se vestía de mozo, se pintaba con un carbón unos bigotes. Claro. Y los atendía y después cuando estaba a la ría se sentaba, le decía. Parece que estamos todos mamados, decía, estamos mareados. Claro, porque vamos navegando. Y no estaban, claro, y no, estaban mamados con el licor. Era con el licor, no con el barco. Claro, no con el barco. Y las campanas están puestas como un saludo a los barcos cuando pasaban. Ajá. O sea, que podían sonar. Claro. Y con el viento. Él jugaba, nunca. Estas campanas, está más bien dicho casi al último, porque él siempre tuvo un campanario solo aquí con una campana grande. Entonces él escribía en un tronco que tenía aquí en la esquina y hacía sonar a la campana en forma de saludo. No lo iba a escuchar jamás un barco. Claro. Pero era como de saludo de tierra a mar, de un capitán de tierra, soy yo. Claro. Imaginario hacía su juego. Sí, porque era una persona muy festiva, muy hospitalaria. Y aquí esta campana es de un pueblito cercano de aquí, de un pueblo que se llama Alhué, de campo, un pueblo de campo. Y se rumoreaba mucho de que esta campana había sido sustraída por él y unos amigos. Pero resulta de que el dueño de ese fundo, que después se fue haciendo terrenos y parcelas, se había caído la campana y se partió, que todavía está atrizada ahí, y le dice a Neruda, te vendemos esta campana, pero junto con el cura párroco. ¿Ah? Y de ahí, claro, y de ahí nosotros después con todos los dimes y diretes, qué sé yo, se llegó a la conclusión de que había que mandar a hacer esta misma campana para devolverle al güey la campana. Exactamente. Pero y el párroco. El párroco ya no se le puede devolver. Y aquí entonces está la tumba, que bueno, él eligió el lugar, ¿no? Y bueno, todos los lugares son aquí con una vista extraordinaria, pero quizá esa proa ahí es el lugar todavía más excepcional, ¿no? Bueno, en Neruda yo creo que aquí se tendría que haber inspirado muchas veces. Antes estaba aquí erguida la medusa, que era el mascarón más grande que tiene adentro de la casa. Sí. Tuvo muchos años, se entró, aquí está. claro, se entró en el año 64 y la gente oriunda de aquí, que eran mis familiares, muchos sin saber leer, pensaban que era una santa y le colocaban tarde, mal y nunca una vela a veces, encendida, creía para rendirle una especie, claro. Y Neruda se reía porque decía, por Dios, la gente decía, ya los trataba como mi gente, decía. Él sabía que tenía que darnos un baño más de cultura a todos nosotros. Y así fue pasando, las nuevas generaciones han ido, ahora ya casi todos, trabajamos 43 empleados aquí en la fundación, todos por ende conocieron a Neruda. Si miramos de aquí la cabaña chica, ¿Sí? esa tiene hoy hasta hoy en día, yo voy a cumplir 60, tiene 64 años. Ajá. Y en esa cabaña Neruda se inspiraba y escribió varios libros. Dentro de la cabaña. Dentro de la cabaña. Por aquí bajaba él. Sí, por esta... Claro. En aquellos tiempos no era tan... tenía pasamanos y qué sé yo. Y siempre después, como al mediodía, un poquito antes del mediodía, había siempre como un pequeño tentempié. ¿Al año cuánto pasaba aquí? De los 365 días, yo creo que más de 320. O sea que Salvo, el claro, grueso del año lo pasaba aquí. Aquí, sí, Santiago era muy poco y Valparaíso igual. Bueno, pues entonces vamos adentro.
Y aquí está el living con las famosas los mascarones de proa, ¿no? Que es... Yo creo que este fue el lugar donde que más él se sentía cómodo. Claro, es que es un lugar enormemente acogedor. Claro, y aparte de que esto en el invierno, con el fuego. con el fuego, todo era otro calor de hogar. Y con esta ventanal, ¿no? Qué maravilla. Este es la medusa. Esa es la famosa, la que claro, estaba... famosa afuera, erguida ahí, mirando el mar siempre. Qué cara más bonita tiene, es un... Esta es preciosa, esta es la María Celeste. Sí. Esta tiene su encanto. Sí, es una... Los ojos de vidrio. Tiene que un la aspecto gente... casi de virgen renacentista, ¿verdad? No, y Neruda con su joda, siempre él molestando a la gente, le decía que esta lloraba y qué sé yo. Y era imposible que llorase, ¿no? Sí, claro. Pero resulta de que con la chimenea encendida, con la humedad, de repente... Se le formaba un claro, poquito de nube, claro, y daba la impresión... muy, muy especial el... Es muy, muy bonito, realmente. Y luego este lugar, ¿verdad? Qué lugar para tertulias, para tomar una copa, para... Era bien especial. Neruda era de siesta. Neruda terminaba de almorzar, algunos amigos íntimos se quedaban aquí en el living, los demás en los patios. Neruda era especial, a las 10, 11 de la mañana recién estaba como para levantarse. Y después que ya él se levantaba, tomaba su bastón y bajaba por el dormitorio y miraba al tiro hacia donde está enterrado. Era como una obsesión que tenía que él era como un magnetismo. Siempre llegaba a ese lugar en la mañana. Y salía de pasear y paseaba. Exacto, y saludaba a sus amigos. Los amigos más íntimos entraban aquí al living cuando recién llegaban. Los demás tenían que esperar en los patios. Bueno, pues entonces la otra ubicación El era dormitorio. la del dormitorio, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a subir, hay que tener cuidado aquí. Qué vista, ¿no? Eso es. Pensar sobre todo, además la cosa, el capricho de verlo desde la cama, ¿no? Pero debe haber sido triste los días previos a lo que sucedió, ese pasado oscuro que nos molestó a casi todos los chilenos. Estar aquí postrado en cama, con una enfermedad casi terminal, y que se entere, por ejemplo, al tercer día, porque ni siquiera el día 11, sino que como el día 14, 15, porque se ve incómodo que no estaba la radio ni llegaba el diario del día, la prensa para poder leer, y hasta que Matilde no puede seguir ocultando, le dice: Pablo, hubo golpe de Estado. ¿Pero cómo? Le dice: no puede ser. Lo primero que llama al chofer, para que el chofer le dice: tú te vas a cuidar, para que no seas un desaparecido. Y el chofer aún vive, está en San Antonio. Y era un hombre puesto políticamente. Con el exterior, ¿qué comunicación? ¿Tenía teléfono aquí? Tenía teléfono. Tenía teléfono. Tenía teléfono que está aquí todavía. Pero este ya no está la conexión. Pero bueno, pero este era es el dedito mágico. Y entonces él recibía periódicos, radio... Exacto. Y ahí se entera de lo sucedido y empieza la otra parte, como una especie de angustia y de dolor, porque ya no era lo mismo, era su amigo que sabía... Porque él murió, pero murió en Santiago. En Santiago. ¿En la Sebastiana? ¿Dónde? No, él muere en la Clínica Santa María. En la Clínica Claro. Santa María. Sí. Alcanzó, después que lo llevan de aquí, duró 2 días y medio, 3 días en la clínica. Y de ahí lo velan después en Santiago, en la Chascona. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó a Allende y dio comienzo a una dictadura basada en la represión, asesinatos y persecución política. En ese oscuro panorama, Neruda murió en Santiago de Chile el 23 de septiembre. Miles de personas presenciaron su funeral, desafiando la prohibición de hacer de ese acto una ceremonia pública y de concurrencia masiva. Sin duda, entre las casas de poetas que hay en el mundo, Isla Negra tiene un lugar singular. Es verdaderamente
algo excepcional por su ubicación, por la vida que se guarda en ella. Hemos pretendido mostrársela a ustedes. Con esto nos despedimos de este gran océano Pacífico, de el gran poeta también oceánico a su modo que fue Pablo Neruda, y nos embarcamos hacia un nuevo lugar congénero.